al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios verdadero, honor y gloria por los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, querido hermano Justino, la liturgia de hoy nos regala esta confesión de fe del apóstol San Pablo que hemos escuchado en la segunda lectura, que no es el fruto de que San Pablo sea un iluminado o de que sea muy listo o de que haya recibido una luz especial del cielo, que lo podría haber recibido, sino que es el fruto de la experiencia de la misericordia de Dios, el fruto de la experiencia del amor de Dios en su vida. No de cualquier manera, porque el apóstol San Pablo decía que la gracia de Dios, la fe y el amor de Dios se habían derramado sobre su corazón de una manera sobreabundante. Y entonces es una experiencia que a San Pablo le cambia la vida y experimenta esta conversión profunda en su corazón. Él, que como él mismo dice, era un insolente, un perseguidor de la Iglesia, un malhechor. Bueno, pues esta experiencia en la que Dios entra de manera sobreabundante en su alma, en su corazón, a San Pablo le cambia la vida. Le cambia la vida. Y le hace confesar la fe, reconocer a Dios como el Rey de los siglos, inmortal, invisible, glorioso, como el único Dios verdadero. Es lo que no supo hacer el pueblo de Israel, que hemos escuchado en el libro del Éxodo. Cuando uno no sabe reconocer a Dios como el único Dios, entonces empieza a reconocer otros dioses. Y así el pueblo de Israel, en un momento concreto, después de que Dios lo había sacado de Egipto, se fabrica un becerro de metal y lo llama a Dios y lo empieza a adorar como si fuera Dios. Es el pecado de la idolatría, del que ninguno estamos libres, hermanos, y que consiste en llamar Dios a lo que no es Dios. Consiste en poner cualquier cosa o cualquier persona por delante de Dios. Y yo creo que es bueno que reparemos en esto, reflexionemos, miremos nuestro corazón, nuestra vida, ¿no? Porque no estamos libres de ser idólatras, de caer en el pecado de la idolatría. Dios nos ha regalado un montón de cosas. Dios ha puesto en nuestra vida un montón de cosas importantes, ha derramado muchísimos beneficios. En nuestra vida es importante el trabajo, son importantes los hijos, los padres, los esposos, son importantes los bienes, es importante la salud. Dios nos ha regalado un montón de cosas muy importantes, pero ninguna es tan importante como Dios. Ninguna es tan importante como Dios. Y debemos aprender a reconocer que Dios es nuestro mayor bien, que solo Dios es Dios. Y cuando no reconocemos que Dios es mi mayor bien, entonces estimo que hay otros bienes por encima de Dios, por delante de Dios. Y entonces uno no está libre de poner a sus padres por encima de Dios o de poner a sus hijos por delante de Dios. Esto es la idolatría. Esto es la idolatría que además a Dios le genera una cierta repugnancia. Y no es porque Dios sea caprichoso, es porque Dios sabe que mi corazón está hecho para Él. Dios sabe, porque Dios es Dios, que cuando lo más importante no es Él, sino que yo le antepongo otras cosas, Dios sabe que inicio un camino por el que mi corazón se empieza a romper. Porque mi corazón está hecho para Dios. Solo lo puede llenar por completo Dios. Solo lo puede satisfacer por entero Dios. Todas las demás cosas, el Señor las ha puesto para que descubramos en ellas personas, cosas,
descubramos en ella un signo del amor tan grande de Dios. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos, cuando nuestro corazón se tuerce? Cuando nuestro corazón cae en el error de anteponerle a Dios otras cosas. Pues lo que ocurre es que brilla la misericordia de Dios, el amor de Dios, la forma en la que Dios me ama. Y cuando somos conscientes de cómo Dios nos ama, entonces tenemos que decirnos a nosotros mismos, como hemos cantado en el Salmo, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Toda nuestra vida, hermanos, es un constante levantarnos y ponernos en camino a donde está mi Padre. Y el mayor peligro es que nos cansemos de levantarnos, que nos cansemos de caminar, que desesperemos de nosotros mismos, que pensemos que no tenemos remedio, siempre tengo los mismos pecados, Dios se va a cansar de perdonarme. Ese es uno de los peligros. El otro peligro consiste en relativizar el pecado hasta el punto de pensar que no pasa nada. Que no pasa nada. Que como Dios es tan bueno y todo me lo perdona, que no pasa nada. Y es terrible, hermanos, porque nos genera una conciencia perversa, porque nos hace incapaces de recibir la misericordia de Dios, que Dios me quiere regalar. Me hace incapaz de recibirla. Dios es profundamente misericordioso, eternamente misericordioso, infinitamente misericordioso, y toma la iniciativa, y viene en mi busca, y sale a mi encuentro. Pero nosotros, hermanos, nos tenemos que dejar encontrar por el Señor. Nos tenemos que dejar tocar por Dios. Debemos querer recibir este amor tan grande que hace nuevas todas las cosas, que restaura nuestro corazón, que lo hace nuevo, que hace que Dios le devuelva la belleza original, la primitiva hermosura. Cuando somos conscientes de nuestra miseria, que dicho sea de paso, es el sacrificio más agradable que podemos ofrecerle a Dios, el Señor se derrama sobreabundantemente en gracia, en amor y en fe. Necesitamos a Dios, necesitamos la misericordia de Dios. La prueba de que nuestro corazón le pertenece a Dios es que solo Dios tiene poder para repararlo, para curarlo, para sanarlo, para limpiarlo, para perdonarlo. Dios solo quiere que le entreguemos aquello que nos hace despreciables, pero no podremos hacerlo si no reconocemos qué es lo que me hace despreciable, que es el misterio del pecado y del mal. Por eso necesitamos abrirnos a la conversión, necesitamos abrirnos al reconocimiento de lo que pongo por encima de Dios, de lo que no es Dios y ensucia mi alma, para poder acercarme con confianza al Señor y decirle, lávame, limpia mi delito, no me quites tu Santo Espíritu. Y la respuesta de Dios es celebrar una fiesta. Al mundo, que le gusta tanto la fiesta, a nosotros, ¿verdad?, que nos gusta la fiesta, acabamos de celebrar las fiestas del pueblo, y nos encanta la fiesta. Es que nuestro corazón está hecho para vivir de fiesta en fiesta. Si es que Dios nos ha hecho para vivir una eterna fiesta. O nos hemos pensado que el cielo es sentarse aburridos a no hacer nada. No, es una fiesta que no se acaba nunca. Estamos hechos para vivir fiesta.
Y por eso Dios, cuando me acerco a Él, hace fiesta. Lo hemos escuchado en las 3 parábolas de la misericordia del Evangelio de Lucas. Alegraos conmigo, celebremos una fiesta. Era preciso hacer un banquete. Dios hace fiesta con nosotros, hermanos, porque nos ama. La cuestión más importante es si nosotros estamos dispuestos a dejarle a Dios hacer lo que mejor sabe hacer, que es perdonar. Que es perdonar. Porque Dios es amor. Y por eso Dios nunca se cansará de perdonarnos, porque no puede dejar de amarnos. Si Dios dijera, no te perdono, nos estaría diciendo, no te quiero. No puede hacerlo. No puede hacerlo, porque Dios es amor. Un amor que se manifiesta de forma plena en el perdón, como don perfecto que restaura mi alma y me renueva plenamente. Pidámosle a Dios que nos ayude a acercarnos a Él con confianza, a quitar de nuestro corazón, de nuestra mirada, todo aquello que me cuesta o que me estorba, todos a veces mis criterios humanos en los que a veces me apoyo porque me cuesta acercarme al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia de Dios, hermanos, debe ser constante y frecuente en nuestra vida, porque necesitamos que Dios nos haga revivir como revivió a su Hijo. Este hijo mío estaba muerto, estaba perdido. Quizás a veces no somos conscientes de cómo el pecado nos pierde y nos hace morir. Solo Dios me puede revivir, porque solo Dios me ama como necesito ser amado. Amén.